más de 50 años, la psicología atiende también a los comportamientos, definiéndose como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Existen diferentes formas de acercamiento al estudio de esta disciplina. Así nos encontramos con 7 perspectivas distintas. La biológica, que se ocupa de la investigación de los circuitos neuronales y sustratos fisiológicos. La psicoanalítica, con su análisis de las motivaciones inconscientes que subyacen a las causas que nos llevan a comportarnos de un modo determinado. La humanista, preocupada por escuchar a la persona y permitir que exprese y comprenda sus sentimientos. La conductista, que analizará nuestro comportamiento y comunicación verbal y no verbal para entender cómo nos sentimos y pensamos. La cognitiva, encargada del estudio de nuestros razonamientos y formas de análisis de la información. La sociocultural, que estudiará los grupos, situaciones y culturas para tratar de comprender por qué nos comportamos de una u otra manera. Y ya en la posmodernidad, la constructivista, que considera que es en función de nuestra propia visión del mundo como construimos la realidad. Todas estas visiones coexisten y se interrelacionan, pero podemos decir que en la actualidad predomina el eclecticismo, esto es, el uso de una u otra perspectiva según criterios prácticos y de eficacia, unidos en el llamado modelo biopsicosocial. Existen además 4 especialidades diferentes dentro de la psicología. Quizás la más conocida sea la psicología clínica, que se ocupa de la investigación en salud mental, el desarrollo de técnicas de evaluación y diagnóstico y los tratamientos aplicados. También popular es la psicología laboral, encargada del estudio de las organizaciones y el trabajo, siendo conocida por sus aplicaciones en el área de recursos humanos y selección de personal. En los colegios trabajan los especialistas en psicología educativa, que, como apoyo al profesorado, orientan académicamente a los alumnos, promueven la menos conocida